el día de hoy tenemos un webinar que pues he preparado para ustedes con mucho cariño acerca de las ofrendas y los altares tradicionales de los días de muertos en la Ciudad de México. Bueno, cuando hablamos de la muerte, hablamos del recuerdo. Se dice que una persona no muere realmente hasta que no muere su recuerdo, hasta que se deja de pronunciar su nombre, se deja de elevar una plegaria por ella. Por eso es que considero que para nosotros, como para otras culturas, pues los muertos no han muerto, no viven en nuestra memoria. Y aquí quiero retomar un poco Octavio Paz, que en textos como El laberinto de la soledad nos dice que no hay mejor ocasión para conocer al mexicano que el Día de Muertos, porque ahí está presente su religiosidad, su gastronomía, sus colores, su artesanía, el papel picado, los platos de barro, los dulces. Hay tantas cosas que representan la mexicanidad colocadas en un altar y todo lo que significa esto, que pues yo creo que tiene toda la razón al poner esta celebración como un emblema de lo mexicano o del folclore mexicano, que además llama la atención tremendamente y es tan importante su valor cultural que en la actualidad la UNESCO ha reconocido 11 patrimonios intangibles de la humanidad para México. La charrería, la pirecua o canción purépecha, el mariachi, los voladores, la romería de la Virgen de Zapopan, en fin. Pero la primera que se reconoció de estas, que tenemos 46, 35 sitios y 11 intangibles, la primera que se reconoció de estas fue el Día de Muertos. Y es algo, pues si bien para nosotros mismos muchas veces impactante, pues cuando hablamos de personas de otras nacionalidades, mucho más. El entender esta comunicación, de visitar los panteones, de querer convivir con nuestros muertos una vez más, de realizar esa unión, esa comunicación con ellos en algo que se prepara para ellos. Les decía que a lo largo de la República cambian mucho los altares, solo para darnos una idea. Por ejemplo, pues tenemos el caso de Cuanajo, ¿no? En Michoacán, donde se hacen caballitos de madera y sobre ellos se colocan las ofrendas, ¿no? De nuestros últimos altares que colocamos en la Universidad del Tepeyac, pues fue justamente hacer estos caballitos que además van a ayudar a las almas y que por supuesto el caballo es algo que llega en el virreinato a nuestro país, que hubo caballos hace miles de años, pero estos quedan extintos y no se vuelven a ver hasta este momento. Bueno, Oaxaca, Veracruz, cada quien va a tener ese sello propio, pero dentro de todos estos diferentes altares, pues vamos a tener elementos comunes. Ahora bien, antes de llegar a esos elementos que voy a describir uno por uno, quiero también comentarles que así como las fiestas indígenas a los muertos están declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, también tenemos como uno de nuestros museos nacionales el Museo Nacional de la Muerte en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque la calaca más conocida que tenemos es la Catrina. Y la Catrina fue creada por un grabador hidrocálido de nombre José Guadalupe Posada. Por eso es que ahí está este museo, ¿no? Este famoso grabador que no solo hizo la Catrina, hizo cantidad de calaveritas. Y curiosamente o tristemente, cuando llegó al final de sus días, pues lo entierran unos pocos amigos y no había dinero para darle sepultura y acabó en la fosa común. Al final vamos a hablar de estas ofrendas en los diferentes días y con base en pues, los diferentes episodios, ¿no? que una persona pues sufrió al llegar ese último respiro, ¿no? En la fosa común, imagínense si él hubiera cobrado regalías por esta famosa
calavera Catrina. Lo recordamos mucho con esta pintura, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, hecha por Diego Rivera. Diego Rivera, cuando niño, él acudía a la Academia de San Carlos, una academia sumamente estricta, perdón, necesito agua, con una formación muy rígida, y al salir de ahí, cerca del Palacio Nacional, pasaba por el taller de José Guadalupe Posada, y pasaba horas ahí maravillado, ¿no? Donde él veía esa soltura, esas calaquitas, todo lo que él hacía, pues era fascinante. Diego realiza este mural pintándose él como niño, porque recuerda que él era un niño cuando lo conoció y cuando pasaba tanto tiempo ahí. Ven que está José Guadalupe Posada del otro lado de la Catrina. Diego le aumenta este vestido rococó y estas plumas, ¿no? La manera de Quetzalcóatl ahí, y de esa manera pues se inmortaliza esta gran calavera Catrina. Solo existen un par de fotos de él. Aquí vemos este taller que, bueno, pues ya no existe, del gran José Guadalupe Posada. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de los Días de Muertos y del folclore mexicano, tenemos presente una literatura popular maravillosa, como son las calaveritas. El mismo Posada ilustraba calaveritas. En estos días solemos ver calaveritas en los periódicos sobre artistas, políticos o personas famosas. Y bueno, tenemos aquí una dedicada con mucho cariño a nuestros alumnos de la Universidad del Tepeyac, en especial a los frailes. En la colonia Lindavista, la huesuda apareció, persiguiendo unos muchachos, mas nunca los alcanzó. Esos frailes tepeyacos, la tirica murmuró, que anden con mucho cuidado o pronto me los llevo yo. Bueno, pues empezamos a ver que la forma en la que vemos la muerte en México es una forma cercana, es una forma lúdica, y esa manera de juego, de juego y cercanía, está presente esa esencia, ¿no?, mexicana en todos los aspectos que rodean esta celebración. Por ejemplo, yo les pregunto y quiero que usen el chat o que abran su micrófono, lo que ustedes quieran. Cuando hablamos de la muerte en México, no le decimos la muerte. ¿Cómo le decimos a la muerte? La huesuda, bien. Huesuda. Gracias. Calaca. Catrina, nos dicen casaca, pelona. Calaca con flaca, la flaca, tilica. Efectivamente, le damos una serie de nombres que, miren, nada más les faltó uno que es un tanto antiguo. La patas de Catri. Ah, y la parca sí la conocen porque hasta tenemos, ¿no?, un luchador llamado La Parca. La tía de las muchachas, por aquí nos dicen. La tía de las muchachas, sí, claro, también muy dentro de ese folclore, ¿no? Igualmente, cuando nos referimos a que alguien se murió, no lo decimos de esa manera. ¿Cómo lo decimos dentro de ese folclore mexicano? En vez de decir que alguien se murió, ¿qué decimos? Se petateó, colgó los tenis, se estiró la pata, se petateó. Bien. A ver cuáles nos faltaron. Ya colgó los tenis y lo pusieron. Se lo cargó Pifas. ¿Perdón, cuál? Se lo cargó Pifas. Sí. Pasó a mejor vida, chupó faros, nos ponen, entregó el equipo. Peló gallo. ¡Wow! Se saben muchos, qué bien. Fue a visitar a San Pedrito. Se fue de minero también, ¿no? Y cuando hablamos de se fue de minero, con esta relación con la tierra, también se habla de que se puso la pijama de madera, porque los ataúdes en épocas más antiguas pues eran hechos de madera.
Bueno, Cepetateo es el más conocido y tiene que ver porque antiguamente pues los cuerpos se envolvían en el petate donde la persona dormía. Hasta hay otros dichos, ¿no? Del petate del muerto y bueno, todo lo que nos recuerda cómo las personas con sus pertenencias principales pues iban dentro de un petate, en algunos casos con una plantita de malinali arriba de la cabeza, y de esa forma se sepultaban. Ahora, vamos rápidamente también con dichos y refranes. Los dichos y refranes son expresiones, son frases que en ocasiones pueden llevar una moraleja, pero que también pueden ser pues igualmente satíricas, que pueden ser incluso un poco indecentes, que van a tener hasta palabras en desuso, y que eso también es parte de nuestra cultura, es parte de la cultura mexicana. Vamos a hacer esto muy rápido porque tenemos que ver muchas cosas. Entonces, en el chat escrito de la manera más rápida, a ver si se lo saben. El primero de estos refranes es de limpios y dragones. Hay unos muy facilitos, no todos van a estar así, pero vamos poco a poco. Están llenos los panteones, nos dice Estela. Muy bien. El muerto a la sepultura. No se lo saben, parece. Y el vivo a la travesura. Bueno, ese es parecidísimo. El muerto al pozo. Y el vivo al gozo. Por ahí nos pusieron ahí, y el vivo al pollo, pero creo que no. Era el vivo al gozo. El vivo al gozo. El muerto al pozo y el vivo al gozo. El vivo al gozo. Este es antiguo. Entre todos lo mataron. Y entre todos lo enterraron. Por ahí va. Y él solito se murió. Entre todos lo mataron y él solito se murió. Vamos con otro. Todos nacemos llorando. A ver. Parece que ese no lo sabemos igual. Y nadie se muere riendo. Vámonos muriendo todos que están enterrando de gorra. Es que nos encantan las ofertas en México, ¿verdad? A ver si se saben este. ¿Hay muertos que no hacen ruido? ¿Hay muertos que no hacen ruido? Ay, no. No, parece que tampoco no lo sabemos. Y son más grandes sus penas. Una serie más y nos vamos al siguiente punto. ¿Muerto el perico? Les aconsejo que cierren mejor su micrófono porque escuchamos todo el ambiente de las diferentes casas. Nos dice Emma, cerró el pico. No exactamente, pero pues queda bien, ¿no? Muerto el perico, ¿para qué quiero la jaula? Ok. Muerto el ahijado. Se acabó el compadrazgo. Exactamente, se terminó el compadrazgo. Aquí viene otro antiguo. Muerta Jacinta, que se mueran los guajolotes. Y es antiguo y triste, ¿no? Es cuando vemos que nadie se va a hacer cargo de muchas de las cosas que nosotros solíamos atender. Y bueno, este es muy sencillito. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues dejando entonces ya esta parte de la literatura popular, vamos a continuar ahora viendo los elementos que se ofrendan en un altar de muertos. Esto, les decía, es una invitación a que quienes ya no están con nosotros regresen para poder convivir con nosotros durante esos días. En la universidad cada año ponemos altares muy diferentes que sobre todo los alumnos son quienes nos sugieren los temas y han escogido pues cosas sensacionales, ¿no? Hemos puesto altares como este a Pedro Infante, a Santo y Blue Demon, bueno, o diferentes estilos de altares de la República. Y aunque pues llegan
hacia diferentes regiones, van a tener los siguientes elementos en común. Hablamos alrededor de 15 elementos que son los que están en común, pero que, claro, cada quien pues va a personalizar su altar o el altar de su familia, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Yo les comentaba desde el inicio de este webinar que estamos hablando de una tradición mestiza y de una tradición con un sincretismo religioso, con el catolicismo muy presente. Porque, por ejemplo, el agua que es imprescindible en un altar, pues por un lado se refiere como esta intención de que vienen de muy lejos y pues hay que tener agua, pero también el agua es un elemento purificador y es reminiscente del bautizo. Entonces, bueno, pues vemos que hay varios espacios ahí, ¿no? Y curiosamente, pues cuando hablamos de agua, hablamos de que sin agua no hay vida, pero estamos hablando de seres que ya no están vivos físicamente, pero sí vivos en nuestra mente y en nuestro corazón. De igual manera, se acostumbra a poner sal. La sal, un elemento que pues fue objeto de intercambio en el México prehispánico, que siempre ha sido muy, muy preciado, no solamente para su consumo, también se ha utilizado para la preservación. Entonces, la preservación de los alimentos, la preservación en este caso del cuerpo, ¿no? Y se suele poner pues sal de grano, no ponemos por supuesto ahí el salero, ¿no? Sino la sal de grano en algún trastecito. Continuamos con las rajas de ocote, velas o veladoras que van a iluminar el camino para que puedan llegar con nosotros. En este sentido, las velas son la luz y Cristo es la luz del mundo. Las velas y las flores van a indicar por dónde llegar, por dónde acercarnos, nos van a ayudar también a velar nuevamente, ¿no? Ya sea en el panteón o a ponerlas en la casa, pero es como esa velita, como esa luz que pedimos que guíe en todo momento su camino. Después vamos a encontrar que se coloca en las ofrendas de muertos copal. Es también otro de los elementos que no pueden faltar. El copal es americano, el incienso es europeo. Y bueno, se utilizan actualmente los dos. Podemos ver que en la misa el padre con un turíbulo, ¿no? En Semana Santa, en ciertas celebraciones, va a quemar este incienso que pues tiene una tradición medieval muy, muy antigua, pero que en el caso de Mesoamérica se ha usado como una ofrenda. Y aquí hago una pequeña pausa para dejar en claro que lo que ponemos en el altar como algo tradicional es algo que se ofrenda. Hay otros elementos que pueden ir y que discutiremos sobre ello al final, pero que no se están ofrendando, solo son como otros elementos más. ¿Qué se ofrenda? Y desde época prehispánica lo tenemos, el aroma. El aroma sube, se eleva, pero también por otro lado es como ese humo que va a llegar a las nubes, que las va a ennegrecer, que se va a pedir que llueva. Entonces tiene una relación también ahí más grande. Y viene ligado a sahumar a una persona, sahumar a un jugador antes de que entre al campo, ¿no? Al juego de la pelota, sahumar a una pareja antes de la unión matrimonial, sahumar a un soldado antes de ir a la guerra, ¿no? Como en esa acción de purificar. Después continuamos con las flores y aquí vamos a tener en realidad 3 flores como básicas. El cempasúchil, que es la flor prehispánica, esta flor de 400 pétalos, que además es una flor comestible, es una flor que también se utiliza en la medicina tradicional, se puede usar hasta para los cólicos, que se consume, es muy, muy sabrosa. Hace ya varios años en
en un curso, la Fundación Herdes, que estábamos pues tomando varias sesiones de florifagia con Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari. Algo que me fascinó fue que preparamos agua fresca de cempasúchil con mango. Es una delicia. Eso sí, el cempasúchil tiene que ser orgánico, no del que queda por todos los pesticidas, ¿no?, que puede tener. Entonces, esta flor representa, podemos decirlo así, como un luto prehispánico, como la liga hacia la muerte, con ese color que tienen también las mariposas monarca, que empiezan a llegar en estas épocas y que representan el alma de los muertos. Es usado también como un colorante natural, como para textiles, para alimento. Hoy en día hasta en el alimento, en la comida que le dan a los pollos, por ejemplo, para que sea, o a las gallinas, sea más amarillita la piel y la yema de huevo, y bueno, sea como de un color más llamativo, ¿no? Para quienes así les gusta comprar, ¿no?, el pollo o el huevo, pues también se va a utilizar, ¿no? Entonces, es como ese color ligado a la muerte, pero por otro lado tenemos también la flor de terciopelo o manita de león. Esta quiero aclararles que no es de origen mexicano, es asiática. Es muy popular en Nigeria. Es también una flor comestible y en la actualidad pues se siembra en gran medida en México y en otros lugares del continente, pero tiene que ver con el color morado que representa el luto católico. Entonces, en estas dos flores, pues vamos a tener ahí un sincretismo en color, en significado. La flor adorna. La flor tiene un aroma, estamos ofrendando también el aroma de la flor y sobre todo con el cempasúchil se hacen los caminos para que las almas sepan por dónde acercarse o llegar a los altares. Y una tercera flor que puede ser de muchos tipos sería la flor blanca. La flor blanca se va a colocar en los altares cuando estamos hablando de altares dedicados a niños, ¿ok? Puede ser alelí o pueden ser incluso, bueno, nube, estas flores chiquitas, o flores más grandes como los crisantemos. Pero en realidad, bueno, es el color blanco pues asociado, ¿no?, a esa pureza de los niños. Otro elemento también que ya hablábamos, ¿no?, de esta frase de se petateó, como vemos aquí esta pintura de Frida Kahlo del difuntito Dimas. El petate es como esta idea de que puedan regresar, llegar con nosotros y descansar. Y esto está tan presente en muchas comunidades que hay lugares donde incluso se pone, por ejemplo, una muda de ropa limpia de los parientes, o se pone un lebrillo con agua y una toallita, un trapito como para que se lavaran las manos, se sentaran a comer con nosotros o a degustar de esa ofrenda. Es de verdad una expresión de cercanía, de invitar a estos familiares, amigos, conocidos que ya no están, a que regresen y pasen un momento con nosotros. Entonces, sí hay una dedicatoria total. Y bueno, hablando del petate, quise incluir aquí unas imágenes del Códice Azcatitlan, donde podemos ver cuando Nezahualcóyotl muere y está en ese fardo funerario envuelto. Adelante de él está su hijo y sucesor, Nezahualpili. Entonces, bueno, tenemos esta tradición ahí muy marcada. También del ámbito prehispánico, la compañía de los perritos xoloitzcuintles. Si bien, sobre todo en entierros en el occidente de nuestro país, se han encontrado xoloitzcuintles de barro, también sabemos que había pues perritos que eran sacrificados para que acompañaran a los difuntos en este viaje que tendrían que realizar hacia el Mictlán, en un viaje por el cual
pues se considera que pasan por diferentes estadios y uno de ellos pues es el río Chiconahuapan, ¿no? O esta región de los 9 ríos, que además existe el río Chiconahuapan, ¿no? Que es pues esta misma referencia del término. Y en especial el fraile Bernardino de Sahagún, que fue un franciscano que llega a evangelizar al centro de la Nueva España, al centro del país, que estuvo en el colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Él decía que eran los xoloitzcuintles de color bermejo o color rojo, como los que vimos antes, quienes iban a acompañar, ¿no?, a las almas a cruzar este río. Pero se dice también por ahí que te van a ayudar y te van a esperar los perritos, siempre y cuando tú hayas sido bueno con ellos. Si no fue así, también te van a estar esperando. Ojalá que sí. Hay quienes se merecen que no los crucen ese río. Bueno, llegamos a un elemento más, que es el pan de muerto. El pan de muerto surge en el virreinato. He estado encontrando diferentes como textos, imágenes, ideas en Face que, wow, me sorprenden mucho, porque de repente lo sitúan como algo prehispánico en referencia a un corazón y unas cosas tremendas, por supuesto, sin ninguna fuente citada ni nada, ¿no? Solo como estas frases que luego les gusta hacer a algunas personas que inician con un sabio dijo, y pues, ¿cuál sabio, no? Se me acaba de ocurrir, es como la traducción. No hay un pan prehispánico con esa forma, y menos de trigo. El pan de muerto es de trigo, el trigo llega en el virreinato. Hay podemos llamarlo pan, hay un pan de maíz, hay figuras de los dioses con masa de bledos, con amaranto, dioses que se llevan a la guerra, figuritas de los montes, los Tepictocton, ligados con Tlaloc, con los tlaloques, pero no esta forma o esta esencia del muerto. Sin embargo, pueden haber ahí algunas ideas, pues que se fueron asociando y con el paso del tiempo se vuelven muy tradicionales. El pan de muerto se dice que está refiriéndose como al fardo funerario, donde en ese petate queda el muertito, pues acomodado, ¿no? Como en posición fetal con todos sus huesitos doblados y su cabeza queda hasta arriba. Entonces, esa bolita de pan que se coloca hasta arriba sería la cabeza del muertito y los huesitos así acomodados como esos huesitos doblados. Incluso también se relaciona el color del azúcar roja, que a la hora de hornearse se torna más bien rosa, con este cinabrio con el cual se cubrían los esqueletos en época prehispánica, que es un mercurio en estado sólido y que tal vez, por ejemplo, se han ido a Palenque o han visto imágenes de la Reina Roja de Palenque, recuerden, ¿no?, cómo está todo este polvo encima, como en ese recuerdo del color de la sangre. Pero son ideas que, si bien pueden estar ligadas a mí de pronto me suenan como muy atrevidas. Sin embargo, bueno, es importante conocerlo, es importante saberlo, y cómo es que pues simplemente asociamos una tradición como la panadería con el trigo y el azúcar de caña, que también llega en el virreinato con los españoles, para tener esto. No sé si soy yo o alguien está rayando la pantalla. Bueno. Hay también estas ánimas o estas diferentes figuras de los panes. Otro de los elementos, no sé por qué me aparece la pantalla rayada, gracias. Otro de los elementos son las cañas. Las cañas están relacionadas con los altares zompantli. Aquí sí vamos a ver también una asociación muy interesante de cómo los altares a los muertos tuvieron que cambiar para que fueran permisibles. De entrada, en el México prehispánico, estamos hablando de 18 meses de 20 días, al final 5 días llamados Nemontemi, 5 días asiagos,
5 días que eran como que muy especiales porque se consideraba que las personas que nacían en esos días pues iban a ser estos sacerdotes adivinatorios. Pero bueno, uno de esos 18 meses de 20 días estaba dedicado a la muerte. Así que estamos hablando de 20 días, de un mes completo que va a estar colocado, digámoslo así, al final de la cosecha. Más bien, al inicio de la cosecha, perdón, se cultivan maíces, frijoles, calabazas y muchas otras cosas. La primicia, lo primero que se toma de la cosecha es para los muertos. Eso es lo que se les va a ofrendar. Pero también vamos a tener el recuerdo de los guerreros muertos en batalla, que son colocados sus cráneos, son decapitados y sus cráneos son atravesados por esos travesaños que se ligan a las cañas, colocados en los altares, como hacían los mexicas, en los altares zompantlis, y que pues obviamente en el virreinato ya era imposible pensar, ¿no? En que se permitiera esto, en pensar siquiera en un cráneo humano ahí. Igual con los animales. ¿Qué pasó? Que se empezaron a hacer representaciones de ellos. Se empezaron a hacer alfeñiques, por también llegan no solo ingredientes, sino técnicas gastronómicas, como es justamente la mezcla de azúcar tamizada o azúcar glass con clara de huevo, con limón, hay una especie como de papita de agua en el Estado de México que se llama chautle, que se puede como rallar y tiene muchos almidones, ayuda como aglutinante, o se puede usar hasta miel de maíz, entre otras cosas. Pues empezaron a hacer con esta pasta las calaveras, los venados, que seguramente se ofrendó al venado como tal y a otros animales, para poder saldar todo esto que si bien ya no se podía colocar o se quería colocar y no se tenía la forma o no se tenía a la mano. Y por supuesto aquí pues siempre el humor, ¿no? de los mexicanos, esta broma, este juego, donde por ejemplo ese ataúd que tenemos ahí en pantalla, recordarán, yo creo que todos ustedes los conocen, tiene un hilito que lo jalas y se levanta, ¿no? La calaquita, como si se levantara el muerto dentro de su ataúd. Y por supuesto, las calaveritas muy personificadas con nombre. El ponerle nombre a una calaverita y comprarla o poner los nombres de nuestros muertos en las calaveritas, para nosotros como mexicanos es algo lindo, es algo normal, no pasa nada, pero hay personas de otros países que esto les es muy, muy extraño, que tú regales una calaverita con el nombre, porque es parte de algo que ha estado siempre, ¿no? con nosotros, el ver a la muerte de esta manera. Y en la Ciudad de México se colocan muchísimos alfeñiques porque Toluca nos queda bastante cerca, en 1 hora estamos en Toluca, y cada año se lleva a cabo la Feria del Alfeñique, donde las creaciones son tremendas. Con el paso del tiempo se empezaron a hacer también las calaveritas con chocolate, el cacao es mexicano, después de gomita, bueno, con grenetina, con amaranto, con muchas cosas. La dulcería mexicana pues es enorme. Siguiente punto que no puede faltar, los estamos invitando a estar con nosotros y les estamos colocando comida. ¿Qué comida se coloca en el altar? Frutos de la tierra, porque esta es la esencia de las celebraciones indígenas a los muertos. Agradecerles que nos ayudaron con la lluvia, con el cultivo, entonces esa primer cosecha es para ellos. Camotes, elotes, frijoles, calabazas enteras, pero también comida preparada. Y algo que aparece a lo largo y ancho de los estados que colocan altares, porque no en todos estados, en el norte pues esto se ha perdido bastante, ¿no? Son los tamales, como pueden ser las corundas en Michoacán o los tamales oaxaqueños en hoja de plátano, ¿no? Hay muchas clases de tamales y estos siempre están presentes. Y dependiendo del lugar, pues puede haber
mole, pozole, muchas otras cosas, o bien los alfeñiques que representan la comida. Pero aunque compremos alfeñiques, siempre va algo real, algo que su aroma, nuevamente volvemos a esta ofrenda de aromas, su aroma es lo que les estamos dedicando, ese olor riquísimo de la comida va a llegar, ¿no?, a donde consideramos como en otro estadio que están los seres a quienes les dedicamos todo esto. Y el dulce infaltable es la calabaza en tacha. La calabaza es mexicana, se han encontrado semillas de calabaza de más de 8,000 años de antigüedad, y hay muchas calabazas, pero sobre todo estas calabazas grandes de cáscara dura que además se pueden guardar durante mucho tiempo, se preparan en un dulce de piloncillo. El piloncillo surge hasta el virreinato, no hay caña de azúcar, es el jugo de la caña de azúcar que se llama guarapo, que se saca en los trapiches, en las haciendas azucareras, y se lleva a la caldera y se va a colocar al fuego para obtener una reducción. Esa miel sumamente espesa se vierte en vasos de barro o de madera, se deja secar y después se voltean, tiene esta forma cónica para salir muy fácilmente. En el área de las calderas, en las haciendas azucareras, había unas ollas más pequeñas que se llamaban tacha. En esas ollas a las calabazas se les hacían algunas perforaciones, se sumergían en ellas y se cocían en el piloncillo. Se quedó el nombre de calabaza en tacha, aunque hoy en día, bueno, suena muy raro, muy cómico este nombre, o nos hace pensar en cualquier otra cosa, pero no, en realidad se está refiriendo a esa olla donde se cocía la calabaza. También los tejocotes en ese mismo piloncillo o almíbar, el tejocote igual es mexicano, ¿no? Se refiere a una fruta dura y astringente. La guayaba también mexicana puede ir en estos mismos dulces. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque tenemos cultivos mesoamericanos presentes en ello, aunque claro, con el azúcar que ya explicaba llega después. Continuamos con el papel picado. El papel picado actualmente, pues lo conocemos, ¿no?, como papel de China, multicolor, pero hay una referencia a la idea de ofrendar papel, solo que el papel que se utilizaba era papel amate. Y ese papel lo vemos, por ejemplo, aquí en el Códice Magliabechiano. Tlaloc trae tiras de papel, trae en su tocado papel y está goteado con hule, este mismo caucho con el que se hacen las pelotas para el juego de pelota, ¿no? Bueno, continuamos con otro elemento, les repito, en estos altares de la Ciudad de México ligados totalmente o en ese sincretismo con la religión católica, porque pues va a cambiar en diferentes pueblos indígenas, sobre todo, lo que se coloca o lo que no se coloca, o cuáles son las imágenes religiosas o cuáles son los ancestros que para ellos están ligados, ¿no?, a esa protección de los espíritus. Se va a colocar una cruz de cenizas. En la religión católica, la ceniza nos va a recordar el polvo, ¿no? Polvo eres, en polvo te convertirás, el polvo con el cual se coloca por el sacerdote esta cruz de cenizas, el miércoles de ceniza, ¿no?, previo al carnaval, anunciando este ayuno, ¿no?, de 40 días, esta cuaresma, toda esa penitencia que se ofrece. Y el sentido de poner una cruz de cenizas tiene que ver con dar el espacio a que las almas de nuestros muertos puedan expiar por culpas pendientes, pedir perdón por algunas culpas, algunos pecados cometidos en vida.
La cruz de ceniza se coloca sobre el piso, en el piso del altar. Inclusive tal vez algunos de ustedes les ha tocado ver o ser partícipe de cuando se coloca la cruz de una persona que ha fallecido y hay hasta padrinos de la cruz para la levantada de la cruz que se pone en el espacio donde se veló a la persona que murió o donde se, representó ese espacio, representó ahora con esta situación del COVID, ¿no? ¿Cuántas familias no han sufrido o han tenido este sentimiento, este faltante de poder velar el cuerpo? Pero que, bueno, pues por las razones, ¿no?, de salubridad que esto supone, si bien no se puede tener el cuerpo, se puede hacer esa velación, esos rosarios, esa representación, ese altar. O sea, la persona va a estar con nosotros en nuestro corazón, aunque no se tenga la oportunidad en algún momento, ¿no?, de poder tener el féretro. Entonces, el poner la cruz de cenizas, el poner las velas, es recordar como ese espacio de velación, de ofrecimiento, de acompañamiento a la persona que acaba de fallecer o falleció recientemente para que tenga esa luz y tenga ese camino. Por ello también pues se colocan cruces o imágenes religiosas. Si se va a colocar una cruz, las cruces van en lo más alto del altar. Hay altares de muchos niveles. Hay altares de los ñañús, de los mayas, en fin, que pueden tener diferentes niveles que se relacionan con los 13 cielos o con la Santísima Trinidad. Y entonces lo básico son 3 niveles: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Si es así, las cruces van arriba y las ánimas del purgatorio van en el último nivel. ¿Por qué las ánimas del purgatorio? Bueno, en muchos lugares se colocan estas imágenes pensando que si las almas de nuestros muertos están aún purgando y no han podido llegar al cielo, bueno, pues pedimos para que salgan pronto de ese espacio. Ahora bien, pasó algo que para mí es muy importante. Otros elementos que pueden estar en el altar. Y empiezo con las fotografías y les digo que para mí es muy importante por lo siguiente. Hemos tenido en los años recientes estas películas, si bien para niños con un éxito total y vistas por todos, por todas las edades, que nos hablan de los días de muertos. En una de estas películas, cuando pues fui a verla al cine y todo, digamos que todo iba muy bien, muy bonito, muy lindo, hasta que de repente fue así como que un freno de mano, el ver una aduana y esta idea de las fotografías fue como, un choque fuerte para mí. ¿Por qué? Porque siento que están agregando algo que no tiene nada que ver y puede incluso desvirtuar una tradición. Si no hay fotografía de la persona, se da a entender que entonces la persona ya no tiene ofrenda, ya no puede venir con nosotros y se crea un caos. ¡Wow! La fotografía impresa es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de altares con reminiscencias prehispánicas que durante el virreinato, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, se van enriqueciendo de muchísimas tradiciones gastronómicas, de muchísimo sincretismo religioso, y en ninguno de esos siglos estamos hablando de fotografías impresas. Así que las fotografías pueden ir o no ir en un altar. Son otros elementos que pueden estar ahí o no, pero que no pasa nada si no tengo la foto de mi tatarabuelo y no. Ahí debemos tener esa parte muy clara. Ahora, incluso para algunas personas, sobre todo en la ciudad, las fotografías deben de llevar un espejo detrás. En esa imagen que ustedes están viendo, que es de un altar familiar, atrás de la cruz era de mi abuelo paterno, atrás de la cruz, si
ponen atención, se ve un marquito de madera porque hay un espejo. De hecho, están mis abuelos, paterno y materno, uno de cada lado. Atrás está el espejo y hay un papelito azul picado. Se alcanza a ver que ese espejo, que no es pared, incluso se está reflejando. Del lado derecho se refleja hasta un apagador. Bueno, fue ponerlo para ilustrar también cómo se debe hacer esto, o cómo consideran algunas personas que esto debe ser. Tal vez recuerden en alguna película, o a lo mejor haber visto, que cuando alguien muere, sobre todo de manera súbita, se tapan los espejos. Porque para algunas personas, consideran que el alma como que tarda en darse cuenta que ya no está con nosotros, y que puede ser como un choque muy fuerte el ver que no tiene reflejo. Con base en esta creencia, si se ponen fotos, hay quienes ponen un espejo detrás, las fotos de frente, para que el alma de nuestros difuntos pueda ver que ya no está con nosotros, que él nos puede ver, pero nosotros no lo podemos ver a él, o no los podemos ver a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es este recordatorio de cómo se cubren esos espejos. También se pueden poner artículos personales. Una baraja, un dominó, porque pues a mi abuelita le encantaba el dominó, pues le voy a poner su dominó, y su tequila con su caballito, porque a ella le gustaba el tequila, ¿no? O los cigarros, o lo que ustedes quieran. Los altares son personales. Finalmente es esa invitación a que ellos regresen, pero también es para nosotros el colocar el altar, el nosotros sentir que podemos tener ese espacio de convivencia con nuestros parientes difuntos. Así que se vale poner lo que quieran, no pasa nada con ello. Incluso en alguna ocasión me comentaban, aunque esto más hacia Estados Unidos, que ponían manzanas. Bueno, las manzanas no son mexicanas, y la idea de las manzanas va ligada a que no se acerquen como espíritus malignos, y que por eso se ponen las fotos. En fin, bueno, si así lo consideramos, adelante. Si hay quien considera que esa protección la va a tener con poder poner una cruz, con poner la foto de sus seres queridos, o con sahumar, todo es válido. Son altares familiares, son tradiciones que se deben de respetar, se crea o no se crea en ellas. Estamos en un país como México, donde se da un valor muy grande a la cultura, al folclore, a las tradiciones prehispánicas, pero también a las tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que debemos considerar. Llegamos a la última parte de este webinar y vamos a hablar ahora de cuáles son los días de muertos, porque aquí viene otra, ¿no? Parece que en México basta con que algo sea prohibido para que sea atractivo. ¿Cómo que eran 20 días y ahora nada más 2? No. Estos días los extendemos también, ¿no? A varios de ellos. Bueno, con los días de muertos vamos a encontrar, por supuesto, desde un chantolo en la Huasteca, que ya desde el 29 de septiembre con San Miguel ya están preparándose para recibir a los muertos, hasta días en la ciudad que van a iniciar el 28 de octubre. Esto es muy curioso, porque el calendario católico solamente nos permite el 1 y 2 de noviembre como Todos Santos y Fieles Difuntos. No obstante, si se le da cabida a las misas de celebración que van a marcar con las campanadas y la misa de las 12 el inicio para esta adoración o esta conmemoración. Todos hemos visto en las carreteras, por ejemplo, estas cruces que se colocan pues justo en el lugar donde pasó algún accidente y alguien perdió ahí la vida, o en algún otro espacio como pudo ser un terremoto, un incendio. El día 28 de octubre
a las 12 del día, se inicia esta conmemoración y recuerdo de aquellas personas que tuvieron una muerte trágica. Aquí, pues con base en estas costumbres y tradiciones, se van a colocar en el altar velas, sal, flores, pero hasta ahí. No va con todo lo demás, ¿no? Es como ese recuerdo, ese camino, o se va a los lugares donde pasaron los accidentes a colocar ahí alguna velita, alguna ofrenda, o se enciende una velita en casa por ellos. Después, continuando con esta marca, de las 12 del día a las 12 del mediodía siguiente, llegamos al 29 de octubre, en que se recuerda al ánima sola. Pensar, ¿no?, que José Guadalupe Posada está en una fosa común. Bueno, hay diversos pueblos en Guanajuato y en otras zonas del país donde existe la tradición de los campaneros. ¿Quiénes son los campaneros? Reciben otros nombres. Son personas, muchas veces de la iglesia, de la comunidad, que con la campanita tocando a tu puerta te piden algo de tu ofrenda para el ánima sola. Campanero por la campanita, ¿no? Y bueno, pues tú das algo de tu ofrenda o algo de tu casa para llevarlo a la fosa común. Así que esos días se pide por quienes no tienen, quienes les recuerden, o por aquellos familiares que tal vez por el tiempo suponemos que ya no están con nosotros. Muchas historias de generaciones atrás, sobre todo del tío que se perdió y jamás regresó, pero pues que si ese tío estuviera vivo, a lo mejor ahorita tendría 180 años, no, pues ya no está con nosotros, le recordamos en ese momento, ¿no? Es también ese espacio. Después del 30 de octubre al 31 se habla de los nonatos o de los bebés que murieron sin haber sido bautizados. Inclusive, no sé si a ustedes les ha tocado ver eso o ser partícipes de incluso algún bebé que muere y aun cuando ya no está con vida, los papás lo llevan a bautizar y lleva padrinos a que lo bauticen. Lleva su ropón y se va a ir enterradito con su ropón. Bueno, aquí se va a agregar cuando mucho sal en la ofrenda, pero no le vamos a poner pozole ni aguardiente ni nada de eso a este tipo de ofrendas y menos a los bebés. 31 de octubre al 1 de noviembre, la ofrenda va para los muertecitos o angelitos. Aquí vamos a llenar la ofrenda de juguetes, de alfeñiques, de miniaturas, de platitos, de vasitos, de chocolate, porque es para los niños. Mucho alelí, mucho color, que no estén tristes, que no estemos tan tristes nosotros. Si ustedes se dan cuenta y analizamos el por qué colocamos altares, quienes colocamos altares también los colocamos para nosotros mismos, para nosotros poder tener ese sentimiento o esa oportunidad, ¿no?, de cercanía. Del 1 al 2 de noviembre, aquí viene la ofrenda para los grandes, quienes fallecieron de muerte natural, y es cuando se lleva la ofrenda al panteón. En este año, debido a la pandemia que estamos viviendo, pues no va a haber panteones abiertos el 1 o 2 de noviembre. No pasa nada, podemos poner la ofrenda en casa, podemos comer, cenar en casa, platicando de quienes ya no están con nosotros, hablando con ellos, pensando en ellos. Les repito, es un espacio y es un momento de nosotros para ellos, de ellos para nosotros, que
pues nos va a dar esa comunión. Ahora bien, recuerden que Todos Santos y Fieles Difuntos son 1 y 2 de noviembre, pero terminando ya sea 1 y 2 o estos días desde el 28, viene el 3 de noviembre, que es cuando se levanta la ofrenda. ¿Me das mi calaverita? Pues es como que te doy tu calaverita de chocolate o de amaranto de la ofrenda cuando quite la ofrenda el 3 de noviembre, no 50 pesos el 20 de octubre, ¿no? Ni nada de eso que para muchos es la calaverita. Dar la calaverita es compartir todo eso que preparamos. No necesariamente es lo de la mesa. No necesariamente, porque imagínense tamales naturales estando ahí 4 que 5 días o el tiempo que se dejen, pues claro que no. Pero ¿qué pasa? Nosotros preparamos calabaza en tacha, ponemos una parte en la ofrenda, pero otra parte está para consumo, ¿no? Como pan de muerto, como muchas cosas, pero hay dulces, hay frutas, sobre todo son los dulces los que no les va a pasar nada, a los alfeñiques, a los borrachitos, a los camotes, a las obleas, a lo que coloquemos. Eso es la calaverita, te comparto algo de lo que compartí con mis muertos, de lo que puse en esos días que pensé en mis abuelos, en mis tíos, en quien yo haya querido, ¿no? Como que tuvimos aquí esta fiesta y te guardé una rebanada de pastel. Bueno, es eso, te comparto un poco de lo que preparamos y de lo que hicimos para quienes ya no están con nosotros. Bien, pareciera que los mexicanos jugamos con la muerte y la caricaturizamos, pero a su vez la ofrenda de muertos muestra un profundo respeto por honrar a las almas que regresan. ¿Jugamos con la muerte? Sí. Pero también en estos momentos, pues nuestro corazón, nuestra mente, nuestras tradiciones están envueltas en esa esencia, ¿no? de honrar y de recordar. Así que dentro de estas expresiones de folclore, que si algo me encanta es el folclore de mi país, es la cultura de mi país, pues quiero cerrar con una conclusión muy a la mexicana, ¿no? En México, la muerte nos pela los dientes y no la comemos en dulce. Muchas gracias por su atención.